Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. En esta hora nos acercamos ante tu trono para pedir tu dirección, para pedir de tu Espíritu Santo para que podamos nosotros escuchar tu voz y solamente tu voz, Señor. Permite que podamos llegar al conocimiento de tu verdad para poder así preparar nuestras vidas para ser un reflejo vivo y poder mostrar tu carácter a todo aquel que nos rodea. Gracias, oh Dios, por estar con nosotros en este lugar y en esta hora. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Amén. Hemos estado estudiando acerca de cómo estudiar las Escrituras. Ese es el tercer tema de una serie que ya iniciamos. En el primer tema es que el Señor desea hablar a nuestras vidas a través de su palabra para mostrarnos su verdad. El día de ayer nosotros miramos que una de las reglas o una de las cosas que debiésemos nosotros de hacer antes de abrir la palabra de Dios, como lo vimos en 2 de Timoteo capítulo 2, es de que nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, porque el Señor declara que cuando nosotros nos arrepentimos, Él nos muestra su verdad. Y hoy día vamos a ver otra regla de interpretación de cómo nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios y por qué estos estudios. Se me acercaron algunas personas diciendo, bueno, ¿cómo debo de estudiar la Biblia? Porque a veces la leo y no la entiendo. ¿Cuál es la mejor versión que debo de usar al estudiarla? ¿Cuáles son los principios de interpretación? ¿Cómo puedo aprender de la palabra de Dios y poder escuchar la voz de mi Salvador? Y en esta mañana el Señor desea que nosotros escuchemos su voz. Y Él nos habla a través de su palabra, a través de su escritura. Él nos puede hablar en una forma audible, pero la forma como Él ha decidido hablarnos a nosotros es a través de su palabra. Así que nosotros tenemos que prestar atención a lo que el Señor nos dice en ella. Los invito a abrir la palabra de Dios. Traigo varios textos aquí en la imagen, no todos, pero puse algunos para poder ir avanzando en el tiempo. En Mateo 16:13, el Señor dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora miren ustedes el versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que Él era Jesús el Cristo. En el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales, sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto fue lo que sucedió con el Mesías y sus discípulos, que Él declaró que Él tenía que ir a Jerusalén y morir y resucitar después de 3 días. Pero si nosotros vamos a Mateo 17, versículos 22 y 23, vemos de que Él se vuelve a repetir y le vuelve a decir lo mismo a sus discípulos. Miren lo que dice. Estando ellos en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Lo mismo que Él declaró en Mateo 16, lo volvió a repetir en Mateo 17. Si ahora vamos a Mateo 20, el versículo 17 al 19, se nos enseña de que se volvió a repetir. Le dijo lo mismo a los discípulos. Le dijo en Mateo 20, 17, subiendo Jesús a Jerusalén,
tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas el tercer día resucitará. Vemos que en un corto periodo Cristo se repitió ¿cuántas veces? 3 veces. 3 veces le dio el mismo mensaje a sus discípulos. ¿Por qué toma regla de repetición o este método de repetición para comunicar un mensaje a sus discípulos? ¿Ustedes han notado que la palabra de Dios se repite mucho? El mismo mensaje a veces lo encontramos en Génesis y lo encontramos en Apocalipsis. O lo encontramos en diferentes libros. Aquí el Mesías estaba dando el mismo mensaje a sus discípulos en un corto periodo de tiempo. ¿Por qué él se repitió 3 veces el mismo mensaje? Noten lo que dice Lucas 18, 31 al 34. Tomando Jesús a los 12 les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Lo mismo que declaró en el libro de Mateo. Pero miren el versículo 34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras les eran encubiertas y no entendían lo que se les decía. ¿Por qué nuestro Salvador repitió más de una ocasión, 3 veces, el mismo mensaje? Porque nosotros tendemos ¿a qué? A olvidar. Tendemos a no prestar atención y preguntar al Señor lo que Él quiere hablar a nuestras vidas. Esto es para nosotros hoy día. ¿Por qué? Porque el Señor se repite en muchas ocasiones para que nosotros podamos escucharle, entenderle. Y si usted no entiende algo, usted debe de preguntarle a Él: ¿a qué te refieres? ¿Qué me estás queriendo decir? El problema es que los discípulos nunca preguntaron. Nunca buscaron una explicación. Y el Señor declara en su palabra, y Él se menciona muchas veces para que nosotros prestemos atención al mensaje que Él nos quiere dar. El Señor se repite porque Él desea que nosotros le entendamos. Y si no le entendemos, que le preguntemos. El problema es que nosotros no preguntamos al Señor. ¿O me equivoco? Hay ocasiones en que leemos la palabra de Dios y no entendemos algo, pero nunca le preguntamos: Señor, enséñame. Los discípulos escucharon 3 veces el mismo mensaje, pero ellos no entendían nada. No comprendían, era como que si les estaban hablando en otro lenguaje, pero ellos nunca se acercaron a Cristo para decirle: ¿a qué te refieres tú que vas a morir y que vas a resucitar después de 3 días? Hubiera sido algo muy diferente si ellos le hubieran preguntado la explicación. ¿No es así? Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nosotros debemos de preguntarle al Señor para que Él nos dirija en el entendimiento.
En Eclesiastés capítulo 1, versículo 9, la palabra de Dios declara una profecía para nuestro tiempo. ¿Qué es lo que dice Eclesiastés 1:9? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Nosotros tendemos a hacer los mismos errores que los discípulos cometieron en el tiempo cuando el Salvador caminaba entre ellos. Would not that apply to whatever's going in our lives at the time? ¿No se aplica eso para cada una de las cosas que suceden en nuestras vidas? Claro. ¿Por qué? Porque el Señor nos habla más de una ocasión para que nosotros busquemos su verdad y escuchemos su voz. Y esto se aplica también para nuestras vidas. ¿Cuánto tú entiendes al Señor? ¿Reconoces la voz de Dios cada vez que tú abres la palabra de Dios? ¿O aún no le conoces? Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, Él habla a nosotros, pero Él desea que nosotros le escuchemos. Y si no entendemos, que le preguntemos. Lo mismo que sucedió se vuelve a cometer hoy en día. Hermanos, no entremos en el mismo error que los discípulos cometieron en su tiempo, sino que escuchemos la voz de Dios. Y si no entendemos, preguntemos. Pregúntele a Él, porque Él dice que Él nos guiará a toda la verdad. Y cuando Él hace esa promesa, la hizo en aquel entonces, la hace ahora y la hace en el futuro. Amen. Él desea que nosotros aprendamos de Él. La Biblia contiene muchas repeticiones, porque mediante el principio de la repetición, el Señor desea comunicarnos a nosotros la voluntad para nuestras vidas. ¿Sí me escucharon bien? Cuando el Señor se repite una vez tras vez, Él desea comunicar un mensaje urgente para nuestras vidas. Así que cada vez que usted mire que el Señor se repite, es porque el Señor desea darte un mensaje para tu vida. Porque es un mensaje de urgencia. Es un mensaje el que el Señor desea despertarnos a las realidades eternas para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios y vivir conforme a su palabra. No desechemos el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros al no darnos cuenta de que el Señor se está repitiendo específicamente para hablar a tu vida, para hablar a mi vida. Y Él usa este método de repetición para comunicar el mensaje para nosotros y que le conozcamos. Y Él desea que nosotros hagamos esto para ser testigos a todo el universo de preguntarle. Señor, yo no entiendo esto, enséñame. Y el Señor te va a enseñar. Pero a veces tememos preguntarle al Señor. Señor, ¿qué quieres tú de mi vida? Muéstrame el camino. Habla a mi corazón. Y el Señor se repite vez tras vez, porque su grande amor y misericordia es tan amplio que es infinito, porque Él desea que nosotros entremos en una relación con Él, en una amistad con Él, en un pacto con Él, en que nosotros escuchamos lo que Él nos habla y nosotros deseamos complacerle
en todo lo que Él desea. Él dice en Juan capítulo 17, versículo 3, Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al quien tú has enviado. El mayor deseo de nuestro Dios es que le conozcamos a Él, al Padre y al Hijo. Porque en eso nosotros encontramos la vida eterna. Esto depende la vida o la muerte. Si usted sabe que algo le puede llevar a la muerte, usted no le va a preguntar a la persona cómo usted tiene que hacer para no morir. ¿Cierto o no? Cuando usted entra a una compañía y le enseñan a manejar un instrumento, lo primero que le dice, hay reglas ¿de qué? De seguridad. No hagas esto porque puedes perder tu vida. Y lo entrenan para que usted haga conforme a las reglas de seguridad. Si usted sabe que el estudiar la palabra de Dios depende de la vida eterna o la muerte, usted no le preguntaría al autor de la palabra, decirle, Señor, enséñame las reglas, dirígeme para entender, para comprender cómo obtengo yo la vida eterna. ¿Hace sentido, sí o no? Sí. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos acercamos a Dios y le preguntamos a Él? Que Él sea el que nos enseñe su verdad. Que Él sea el que nos dirija en el entendimiento. Estamos viviendo en un tiempo en el cual nosotros tenemos que pedir al Señor su dirección. Hay algo hermoso que la palabra de Dios nos dice. Él nos dice que usa un sistema de repetición, pero que nos lleva a la aplicación. Vamos a ver esto más detenidamente, porque el Señor desea que nosotros le prestemos atención a lo que Él dice para que nosotros lo apliquemos en nuestra vida. Así que cada vez que usted mira que el Señor se repite, preste atención, porque el Señor desea que usted preste oídos y escuche la voz de Dios en lo que Él está hablando para usted y para mí. Mire lo que dice Job 33:14. En Job 33:14, la palabra de Dios nos dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Cuántas formas usa nuestro Dios para hablarnos? De una o en dos maneras. Y aún así, el hombre a veces no le entiende. ¿Qué cosas, no? Aquí me muestra el grande amor de mi Dios hacia mí. Porque me está diciendo, eres un cabezón, cabeza dura, que no quieres escuchar, y yo me acerco a ti y no solamente te hablo de una forma, sino te hablo de dos o de más formas. ¿Qué es lo que el Señor desea de nosotros? Que le escuchemos. Sí, hermano. Sí, Él nos habla a través de su palabra y también a través de su creación, o sea, lo que vemos. Yo creo que tenemos que estar atentos, más en este tiempo donde hay mucha confusión. Y estar atentos es, para poder escuchar su voz, tenemos que estar conectados con Él. Si no estamos conectados con Él, pues no vamos a escuchar su voz. Amén. Que sería lo más importante. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor desea comunicar su verdad a nosotros de una o dos formas. Él puede usar
un canto para expresar su verdad. Él puede expresar una frase que alguien dice para expresar su verdad. Él puede expresar su palabra para expresar su verdad. Hermanos, el problema es que nosotros no hemos afinado nuestro oído para escucharle. Cuando yo llegué a este país, recuerdo que fui a un colegio que se llamaba DeVry, no sé si todavía exista, y estaba tomando unas clases, y el maestro, lo primero que me dijo, porque en aquel entonces yo no sabía nada de inglés, él me dijo, tienes que agudizar tu oído para escuchar el inglés. Yo había aprendido el inglés, o yo creía que lo había aprendido en México, pero cuando yo vine aquí, mi oído no estaba agudizado o preparado para escuchar el inglés, porque aquí todo el mundo lo hablaba en una forma más rápida. Y yo me quedaba como que no entendía nada. Y él me dijo, tienes que agudizar tu oído a escuchar el inglés. Entre más claro lo escuches, más pronto lo vas a entender. Ve y lee en inglés para que así tú lo aprendas más rápido. Y saben ustedes que él tenía razón. Y eso aplicándolo en la vida espiritual, el Señor también nos dice que tenemos que preparar, agudizar nuestro oído para escuchar su voz a través de su palabra o de lo que Él nos presenta para que nosotros vayamos al entendimiento de la verdad. Miren lo que dice Salmo 62:11. Y esto no hace sentido, pero aquí el Señor nos muestra su grande amor y su misericordia. Miren lo que dice. Una vez habló Dios. ¿Y qué sucede? 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿Cómo es esto? Esto no hace sentido. El Señor habla una vez, pero usted lo escucha 2 veces. Así que cuando el Señor habla 3 veces el mismo mensaje, ¿cuántas veces nos está hablando? 6 veces. ¡Wow! ¿No es grande el amor y la misericordia del Señor que nos habla de una forma tan amplia para que nosotros le escuchemos? Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? A veces nosotros ponemos las manos así y decimos, no queremos escuchar. Nos tapamos los oídos. Nos tapamos los ojos. ¿Por qué? Porque el Señor habla una vez, pero nosotros le escuchamos 2 veces. ¿No es maravilloso nuestro Dios? No me digan que lo explique, porque no lo puedo explicar, pero la palabra de Dios dice eso. Imagínese cuán grande es el amor de Dios que te llama una vez y tú lo escuchas 2 veces. Es como si estuviera en la montaña y usted entra a donde hay un eco y usted grita y escucha el eco detrás de usted más de una vez. ¿Ustedes han hecho eso en un lugar donde hay el eco? El Señor hace lo mismo, el Señor se repite, pero el Señor no usa repeticiones vanas, sino que el Señor desea que en eso que Él se repite, nosotros empecemos a agudizar nuestros oídos para distinguir su voz de todas las demás y para escuchar su verdad. ¿Usted recuerda al faraón de Egipto? ¿Cuántas veces el Señor le dio el mismo sueño? 2 veces. ¿Usted recuerda a Nabucodonosor? En Daniel capítulo 2, ¿cuántas veces le dio el sueño? 2 veces. El Señor usa un método de repetición
para que nosotros crezcamos en su conocimiento y que podamos escuchar su voz. No estamos viviendo en un tiempo tan apremiante en el que cada uno de nosotros deberíamos ya de reconocer la voz de Dios cuando Él nos habla. ¿O aún nosotros tenemos dudas de lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Aún no reconocemos cuando el Señor está hablando a mi vida, a tu vida? Estamos viviendo en tiempos apremiantes donde la profecía se está cumpliendo en una forma veloz y alarmante. El Señor nos habla a través de su palabra, nos repite el mensaje para que nosotros prestemos oído a su voz. ¿Por qué? Porque Él reafirma sus promesas y Él habla a nosotros más de una forma. Y cuando Él habla, nosotros le escuchamos 2 veces más. Miren, con referencia a la palabra de Dios, Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28. ¿Cómo es que el Señor nos habla a través de su palabra? Isaías 28, y vamos a ver el versículo del 9 al 13. El versículo 10 es muy conocido, pero fíjense que en estos versículos el Señor se repite, pero a cada vez que Él se repite, agrega algo más para nuestro beneficio. Mirémoslo. Isaías 28, y vamos a leer del versículo 9 al 13. ¿Lo tenemos? ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? A los detestados, a los arrancados de los pechos. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales Él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Notaron ustedes que Él, nuestro Dios, se repite cuántas veces el mismo mensaje? 2 veces. Porque es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios como Él desea que nosotros la estudiemos. Ahora, fíjense que en la segunda ocasión que Él se repite, no se está haciendo una repetición vana, sino que está agregando un mensaje específico para nosotros, para que le escuchemos y lo pongamos en obra. Miren el versículo 12. A los cuales Él dijo: este es el reposo. ¿Cuál es el reposo? ¿Cuál es el reposo? Descansar. Pero ¿cuál es el reposo que Él nos quiere enseñar en estos pasajes? Su palabra. Su palabra es el reposo para nosotros. O sea, eso quiere decir que cuando nosotros escudriñamos sus escrituras, Él trae reposo para nosotros.
Pero ahí no queda. Él dice, ese reposo que yo les doy, ahora ustedes désenlo ¿a quiénes? A otros, a los pobres. Y vuelve a repetir, no se te olvide cómo escudriñar las Escrituras. Porque el mismo mensaje que el Señor declaró en el versículo 10, lo repite nuevamente en el versículo 13. Esa es la forma como el Señor, cuando repite un mensaje, Él agrega algo esencial, importante, para que escuchemos su palabra. Cuando nosotros leemos de corridito, a veces nos perdemos el mensaje que el Señor está hablando a nuestros corazones. El reposo es que su palabra, su refrigerio. Hermano, este es un ejemplo de cómo debemos de escuchar la voz de Dios. A veces no tenemos agudizada nuestro oído para escucharle, aún en su palabra escrita. ¿Me están siguiendo? ¿El reposo de qué? ¿De miedo? ¿El reposo de qué? De todo lo que usted quiera, de lo que el mundo, el pecado trae. El Señor trae reposo. Por eso dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parecéis que está, ¿qué cosa? La vida eterna. Porque si nosotros conocemos al dador de la palabra, nosotros tendremos el reposo. Porque Él habla en una forma en la cual es un ungimiento, es un bálsamo de reposo para nuestras vidas. Porque Él desea ¿qué? Dirigirnos. ¿Entendieron este punto? Pero el 9, ahí donde está, lo que leyó primero. Sí, lo que leímos. Sí, el versículo 9 es cómo podemos entender cuando nosotros nos ¿qué? Deseamos que Él nos enseñe. Sí, hermano. He knew the adversary was going to be working us over so hard Él sabía que el enemigo iba a estar trabajando arduamente. that he'd have to say it twice. Y eso, por eso Él se repitió 2 veces. ¿Cómo nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque si nosotros la estudiamos, nosotros escucharemos la voz de Dios. Y yo he cometido el mismo error de leer la palabra de Dios de corridito, fast track. Nosotros leemos a veces de corridito, pero no meditamos en lo que el Señor desea hablar a nuestras vidas. Por eso Él se repite, para que nosotros prestemos atención. Déjenme darles otro ejemplo. Ahí mismo en Isaías. En Isaías 1:10. Fíjense cómo él se repite usando un paralelismo que significa lo mismo, pero lo va explicando de una forma en que va avanzando en su mensaje para que nosotros escuchemos su voz. Miren ahí Isaías 1:10. Nosotros recordamos que Dios escogió a su pueblo para que su pueblo predicase el evangelio. Y el pueblo tenía que predicarlo en una forma directa, en una forma sencilla, en una forma clara, porque si el pueblo no escuchaba o no predicaba de esa forma, el pueblo permanecería ¿qué? Muerto, lo que vimos nosotros anteriormente que nuestra hermana compartió. Si nosotros no escuchamos la voz de Dios, nosotros permaneceremos ¿qué? Muertos. Pero el Señor desea traer vida y tenemos que dar el mensaje en una forma clara. Miren lo que dice Isaías 1:10. Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Aquí no se nos usa un paralelismo.
Aquí se nos dice, oíd la palabra de Jehová. ¿Qué significa oír la palabra de Dios? Hacer su voluntad. Hacer su voluntad, pero fíjense la segunda parte que está hablando de lo mismo, pero nos da la respuesta de lo que significa oír la palabra de Dios. ¿Qué significa? Escuchad la ley de nuestro Dios. ¿Notaron cómo el Señor usa un paralelismo para expresar su verdad completa para cada uno de nosotros? El escucharla, su palabra, es también ¿qué? Escuchar su ley. Su ley y su palabra es lo mismo. Por eso el pueblo de Dios tiene que seguir la palabra completa, su ley completa. ¿Estamos? Miren ahí Isaías 1:16. Cómo él va avanzando en el mensaje, repitiéndose y agregando a su mensaje. Ya que escuchaste la palabra de Dios, escuchaste su ley, ahora él te dice, lavaos y limpiaos. Son dos palabras diferentes, pero en el estudio de la Biblia es un paralelismo que significa ¿qué cosa? Lo mismo con una pequeña variación. Lavaos y limpiaos. ¿Es lo mismo? Es lo mismo en diferentes palabras. Lavaos, limpiaos. Quitad la iniquidad. ¿Qué significa lavarse y limpiar? ¿Qué significa? Quitar, ¿qué cosa? El pecado de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Qué significa dejar de hacer lo malo? Es cuando nosotros nos limpiamos de todo pecado. ¿Ven? Notan que cuando ponemos atención a la voz de Dios, en un versículo, el Señor se repite, pero va agregando un mensaje acumulativo para darnos un panorama más amplio, para que entendamos su voz. Lavaos y limpiaos significa quitar todo pecado, toda iniquidad, y dejaremos de hacer ¿qué? Lo malo. Fíjense cuánto mensaje el Señor pone en un solo versículo. Miren Isaías 28:23. Estad atentos, vigilante, como lo vimos en la mañana. Estad atentos, pero ¿qué significa estar atento? ¿Qué significa? A ver, díganme, en ese versículo. Su mandamiento, ¿Qué significa estar atentos? sus preceptos. El estar atento, ahí en ese mismo versículo nos da la respuesta. Estar atento significa oír su voz. Oíd mi palabra. ¿Notan? Tenemos que prestar atención a cómo el Señor nos habla para poder escucharle y para poder identificar el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Qué significa estar atento? Escuchar su voz. Por eso el pueblo no lo oyó. Por eso el pueblo no lo escuchó. Hermanos, hay que prestar atención a lo que el Señor nos dice en su propia palabra. No avancemos sin preguntarle. Yo, por ejemplo, le preguntaría a Dios, ¿qué significa estar atento? ¿Cómo quieres que yo esté atento? Ahí mismo en el versículo nos dice, escucha mi voz. Eso significa estar atento. A veces tendemos a responder con nuestro propio razonamiento.
Dejemos que la palabra de Dios se responda a sí mismo. Pero prestemos oído a la voz de Dios. ¿Me están siguiendo? Estas son unas reglas o principios de interpretación de la palabra de Dios. Cuando usted estudia la palabra de Dios, permita que Dios le hable y usted concéntrese en las palabras que Dios está comunicándonos a través de su palabra. No lleguemos a conclusiones propias, sino que lleguemos a las conclusiones que Dios nos está hablando en su palabra. Esto que estamos viendo es una aplicación o es una repetición que nos amplía el mensaje de nuestro Dios. Cuando el Señor nos habla, nuestro cerebro capta, analiza, razona. Pero cuando escuchamos la voz de Dios, el Señor amplía su mensaje para que no solamente escuchemos, sino que meditemos en su palabra y entendamos, escuchamos su voz para escuchar y entender su propósito para mi vida. Yo creo que aquí lo que Dios nos está hablando es que para que lo que vayamos quitando de la mente, lo vayamos llenando con su palabra. Que todo lo que saquemos de nuestra mente, lo llenemos con su palabra. Porque si uno saca lo malo y vuelve uno a agarrar lo malo, pues no vamos a avanzar. Se trata de limpiar y llenarlo con este poder. Y este poder cambia de adentro hacia afuera. No hay otra manera. Pero si no escucha uno la voz y no saca uno lo que está adentro, ¿cómo va a entrar lo otro? No puede entrar, porque está lleno de basura. Yo estoy lleno de basura si no saco lo que está dentro de mí y lo lleno con su palabra. Yo creo que es un mensaje poderoso para nosotros. Amén. Hermanos, lo que yo quiero recalcar es que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios, a leer su palabra. No vayamos a la prisa. Preguntémosle al Señor. En su propia palabra están las respuestas. Y el que se encarga de llevarnos a la verdad es el Espíritu del Hijo, el Espíritu del Padre. Pero pidámosle al Señor que Él nos dirija, que Él nos enseñe, para que nosotros aprendamos a escuchar su voz. Él se repite, pero en sus repeticiones amplía el mensaje para nosotros. Estos escritores explicaron lo que significa el lenguaje hebreo. Uno de ellos dijo: la poesía hebrea no consiste en rima ni en medida, sino en equilibrio de pensamiento, en un paralelismo. Una línea dice una cosa y la siguiente se repite con ligeras y hábiles variaciones. ¿Sí entendieron eso? Es, por ejemplo, lo que nosotros leímos en Isaías 28:13. La primera línea dice una cosa, pero la segunda línea la repite con una ligera ¿qué? Variación. Es una repetición que Dios hace con variaciones que van aumentando el conocimiento de Él para nuestras vidas. ¿Sí quedó claro esto? La variación del segundo respecto del primero
consiste en que es explicativo. ¿Cómo nosotros estamos vigilantes cuando escuchamos su voz? La primera frase se nos dice, la segunda se repite, pero nos muestra que explicativo, expansivo o aumentativo de la noción que contiene el primero. Va en crecimiento. Va en crecimiento. Por eso la importancia de escudriñar las Escrituras, no de leerla lo más rápido posible. Escudriñar las Escrituras para obtener el mensaje completo de nuestro Dios. Esto es de suma importancia que lo comprendamos para empezar a agudizar nuestros oídos para escuchar su voz. Porque cuando escuchamos su voz, nuestra fe va ¿qué? Creciendo, va en aumento. Déjenme darles un ejemplo de esto. Vamos a Proverbios 12:28. Creo que lo puse aquí. Proverbios 12:28. Proverbios 12:28. Y si hay alguna pregunta, hágala. ¿Ok? Para que esto quede entendido. Porque hay ocasiones en que se hace una pregunta de un versículo y la respuesta está en el mismo versículo, pero tendemos a dar una respuesta que el mismo versículo no nos quiere decir. ¿Sí me entendieron con eso? Miren lo que dice un ejemplo, Proverbios 12:28. ¿Lo tenemos? En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Ustedes notaron que en la primera parte de este versículo se nos da un mensaje y dice, en el camino de Dios está su justicia y hay ¿qué cosa? Y hay vida. Pero la segunda parte se repite igualmente, pero ahora expande el conocimiento que Dios quiere que tengamos. Porque Él dice en la segunda parte, y en sus caminos no hay muerte. ¿Lo entendemos? Es el mismo, lo mismo se repite en la frase segunda de la primera o de la primera a la segunda, pero amplía el significado. En el camino de Jehová hay vida, hay justicia y no se encuentra muerte. Pero tenemos que meditar en su pasaje para entender y comprender el mensaje que tiene preparado para nosotros. Déjeme darle otro ejemplo. Proverbios 4:18. Proverbios 4:18. Miren la primer parte del versículo y en la segunda parte expande el mensaje que Dios declara al principio, pero repite lo mismo, pero ahora lo expande para nuestro conocimiento. Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Si nosotros tuviéramos solamente esa parte, diríamos, bueno, es como el sol que sale. Pero fíjense la segunda parte del versículo. Se vuelve a repetir, pero ahora nos da mayor conocimiento. Dice que va, ¿qué cosa? En aumento hasta que el día es perfecto. La senda de Dios
hace que el hombre llegue a la perfección. Cuando nosotros caminamos por Él. ¿Por qué? Porque vamos caminando y nuestra relación con Dios va ¿en qué? En aumento. En aumento hasta que llega a la perfección. Ven que de un texto el Señor repite lo mismo, pero lo amplía para nuestro entendimiento. Dios quiere y que de ahora en adelante nosotros prestemos oído a la voz de Dios para entender su mensaje amplio y completo para nuestras vidas. ¿Alguna pregunta? ¿Está quedando claro? La Biblia está llena de ¿qué? De repeticiones. Déjenme darles otro ejemplo. Nosotros conocemos las profecías de Daniel. Daniel capítulo 2 nos menciona de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, la división del imperio en 10. Daniel 7 vuelve a repetir lo de Daniel 2. Daniel 8 repite lo mismo. Y Daniel 11 repite lo mismo. Pero en cada mensaje de Daniel hay un mensaje que va agregando nuestro Dios para nuestro entendimiento. No lo vamos a ver detenidamente, pero miren el mensaje de cada capítulo. En Daniel capítulo 2 se nos dice que iba a haber una roca que iba a destruir todo reino. Y esa roca simboliza el reino de Dios cuando Él viene por segunda vez. En Daniel capítulo 7 habla de lo mismo, pero ahora agrega algo más. Ahora sale un cuerno pequeño que dice que a consecuencia de eso, el Señor traerá juicio a la tierra. Daniel capítulo 8 señala lo mismo, a excepción de Babilonia, pero ahora dice al final que Él purificará su santuario de todo pecado. Y en Daniel capítulo 11 nos señala de que el fin ha llegado. Se repitió, ¿cuántas veces se repitió nuestro Dios en el libro de Daniel para decir un mensaje? 4 ocasiones, pero en cada mensaje Él iba agregando algo para nuestro beneficio. Dios viene por segunda vez porque la hora de su juicio ha llegado y Él purificará todos los pecados y entonces vendrá el fin. El Señor se repite, pero va agregando más a su mensaje para que nosotros vengamos al entendimiento y escuchemos su voz. ¿Alguna pregunta? Los miro muy callados, muy serios. Espero que estemos entendiendo cómo el Señor pone su palabra para nuestro entendimiento. La verdad de nuestro Dios es una verdad de ampliación. ¿Sí me entendieron con lo que quiero decir con eso, no? La verdad de Dios no es solamente aquí, sino que Dios habla y su verdad se va ampliando. Por eso dice cómo nosotros debemos de escudriñar las Escrituras, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, un poquito aquí, un poquito allá. ¿Por qué? Porque su verdad es acumulativa, su verdad se va ampliando.
Si nosotros no permitimos que Él nos hable y no escudriñamos su palabra, nosotros podemos llegar a conclusiones equívocas y decir algo que la palabra de Dios no quiere decir. Y ese es un grave peligro que está sucediendo en nuestros días. I've been going through the book of John this week, Yo estaba estudiando el libro de Juan en esta semana and he's telling us in each story y él nos dice en cada una de las historias the same thing. lo mismo. He's the way, the Él es el camino, la verdad y la vida. and actually throughout the whole gospel, Y a través de todo el evangelio de Juan, and actually from the very beginning, Genesis, y de la misma forma desde Génesis nos da el mismo mensaje he's repeating and que repite y repite y repite, pero en cada vez que nosotros escuchamos la repetición, el Señor va, ¿qué? Aumentando, 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 para que nosotros vayamos creciendo, creciendo, creciendo y afirmándonos en su verdad, en su verdad, en su verdad, creciendo en su fe, en su conocimiento. Porque el Señor desea que lleguemos a la plenitud completa, donde nuestras vidas reflejen el carácter de nuestro Dios. Él desea que nuestras mentes, Primera de Corintios capítulo 11 dice que nuestra mente debe de ser ¿qué? Su mente. amen. Por eso Él va en aumento. No hagamos del mensaje de Dios un mensaje mezquino. ¿Sí me entienden con esa palabra? No sé si sabe que mezquino, no hagamos, ¿cómo dice? No achicarlo, es una continuidad. Don't make it smaller. Mezquino es como Stingy. No hagamos del mensaje mezquino. No limitemos a nuestro Dios. A veces lo limitamos cuando no escudriñamos su escritura. Venimos a hablar de nuestro razonamiento, no de la escritura de Dios. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque limitamos a Dios y no le dejamos que Él sea el que nos enseñe. Que Él sea el que nos hable. Esto está disponible para todos. Para usted, para mí, el mismo entendimiento está disponible para todos. Amen. Todos tenemos que permitir que Él nos hable. Sí. Me trae a memoria que It came to my mind esto también nos comprueba o es that this is a proof, a confirmation de que los 40 hombres that the 40 men that they were used to write this book 1500 años fueron inspirados through 1500 years, that they were inspired by the Holy Spirit, Amen. they were right. llevando la misma secuencia de They were following the sequence and the whole truth. Amen. And isn't this exciting ¿No es esto excitante? to think when we have the mind of Yeshua, Cuando nosotros tenemos la mente de Dios, we'll be able to handle whatever He brings our way. nosotros estaremos dispuestos a hacer todo lo que Él nos pide. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él desea que nosotros aprendamos a escucharle. Y el mayor problema del pueblo de Dios hoy en día es que no le escucha, no lo conoce
y no vive conforme a su palabra. Y ese es el mensaje de la iglesia de la Odisea. To think like he thinks, right? Tenemos que pensar como Él piensa. Y la única forma es que escudriñando sus escrituras. Miren lo que dice la pluma inspirada. Este es otro ejemplo. En el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Un verdadero profeta, un verdadero mensajero de Dios, un verdadero pastor del ministerio de Cristo, nunca dejará lo que ya ha sido manifestado en el pasado, sino que lo confirmará con la verdad presente. Por eso todo aquel que dice que el Antiguo Testamento quedó caducado, está yendo en contra misma del mensaje de Dios, porque está siendo selectivo de la verdad y no está prestando oído al mensaje de Dios. ¿Qué dice Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19? Un movimiento inspirado por Dios, Mateo 5, 17 al 19. Un movimiento inspirado por Dios. Un predicador inspirado por Dios nunca destruirá los cimientos del pasado. Mateo 5, versículo 17 al 19. ¿Lo tenemos? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. El mismo Mesías vino y se sujetó a lo que el Padre habría hablado a través de sus profetas. Vino a seguir la verdad establecida desde el principio. Bienaventurados, 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Un movimiento, un maestro, un predicador nunca irá en contra de los fundamentos que Dios estableció a través de los profetas en el pasado. Una religión que predique que solamente somos un movimiento del Nuevo Testamento está yendo en contra de la palabra de Dios y es un movimiento espurio y falso. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Miren, en el libro de Apocalipsis, hay 550 referencias al Antiguo Testamento. ¿Usted sabía eso? En el libro de Apocalipsis tiene 550 referencias del Antiguo Testamento. Déjenme darles un ejemplo. Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15. Versículo del 1 al 3. Apocalipsis 15, versículo del 1 al 3. 550 referencias solamente el libro de Apocalipsis tiene del Antiguo Testamento. Y hoy día el diablo quiere destruir ¿qué cosa? El Antiguo Testamento. Porque él sabe
que el Señor mismo se sujetó al firmamento que el Padre había establecido desde el inicio. Quita la palabra de Dios y quitará el conocimiento del Padre y del Hijo, y el pueblo se perderá. Miren lo que dice el versículo 1 al 3. Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Cuando el pueblo de Dios haya obtenido la victoria, es símbolo de lo que el pueblo hebreo pasó cuando cruzó el Mar Rojo y todos cantaron el canto al Dios eterno. ¿Notan? Está haciendo referencia ¿a qué libro? A Éxodo. Nosotros no podemos quitar el firmamento de los profetas, ni Cristo mismo lo hizo. Cuando alguien venga y diga: es que ahora somos el movimiento del Nuevo Testamento, sepa que esa persona está yendo en contra de la verdad de Dios. Porque su mensaje nunca se sujetará a los profetas, al firmamento que Dios estableció desde el principio. El Nuevo Testamento contiene más de 1500 citas del Antiguo Testamento. Cuando Cristo, Yeshua, habló de la palabra de Dios, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento aún no se había escrito. Tenemos que tomar toda la Escritura para escuchar la voz de Dios, escuchar el mensaje para tu vida, para mi vida, para ponerlo en práctico, para obtener la vida eterna. El Señor está dispuesto a enseñarnos el camino. Muchos se irán por el camino de perdición, otros seguirán el camino de la verdad y de la vida. El Señor está más dispuesto a enderezar nuestro caminar para que seamos salvos. Miren lo que dice Salmo 25. Salmo 25, versículo 9. ¿Lo tenemos? Salmos 25, 9. Encaminará a los humildes por el juicio. ¿Quién es el que nos va a encaminar? Dios. Y enseñará a los mansos su carrera. Él está más que dispuesto a dirigirnos y a enseñarnos su voluntad. Usted sabe que Cristo, que Yeshua, en su vida terrenal, Él nunca se trazó planes personales, sino que siempre siguió los planes de su Padre. Todo lo que Él hizo, todo lo que habló, fue conforme a la voluntad de su Padre. De la misma forma, nosotros deberíamos de hacer lo mismo en este tiempo crucial de la historia de este mundo. Nuestros planes deben ser trazados
a través de los planes que Dios ha expresado en su palabra. Hermanos, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que saber cómo leer la palabra de Dios. Tenemos que escudriñarla y permitir que el Espíritu Santo sea el que nos guíe para llegar al entendimiento de la grande amor y misericordia que Dios tiene para nosotros al hablarnos a través de su palabra. Dios quiera y que nosotros permitamos que Él nos dirija, que podamos crecer en su entendimiento, que podamos crecer en su verdad, pero no para guardarla a nosotros, sino para darlas a otros también. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Quedó claro? Hermanos, el tiempo es apremiante. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Porque en el tiempo del fin el Señor dice que solamente aquellos que conocen su voz serán los que le van a seguir. Hay muchas ovejas allá afuera y ellos conocerán la voz de Dios y vendrán a su pueblo. Dios quiera y que en este tiempo nosotros afiancemos nuestra fe en un escrito está. Vivamos conforme a su palabra. Y si no sabe, pregúntele al Señor, que Él está dispuesto a enseñarle, a dirigirle. Pregúntele y el Señor traerá la respuesta para su vida, para lo que usted necesita en su hogar, en su vida personal. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con una oración. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gloria sea a ti, oh Dios, por hablar a nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, en esta hora no tenemos sabiduría, no tenemos entendimiento, pero Señor, tu mayor deseo es guiarnos a tu verdad, guiarnos a tu conocimiento. En esta hora, Señor, pedimos de que tú nos hables, que tú nos hables en nuestro oído para que nosotros podamos escucharte y poder seguir tu palabra, hacer tu voluntad para complacerte en toda nuestra vida. Señor, gracias por estar con nosotros. Guíanos en este tu día para hacer tu voluntad y para crecer en tu conocimiento. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén.